Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Mentes Ideales. Les saluda su compañero Max Sander. Y bueno, aquí estamos para conversar un poco más con la inteligencia artificial de un temita muy bueno y que a pocos les gusta escuchar, pero a otros les entretiene mucho. Es como el chisme. Y bueno, nada más y nada menos que de la infidelidad, ¿ok? Entonces, bueno, espero que disfruten este episodio y bueno, más que nada, vamos a comenzar ya a hablar con la inteligencia artificial. Estuve sacando unas preguntas allí bien interesantes y bueno, espero que disfruten del episodio y de una ya comenzamos. Estoy acá configurando lo que es el asistente. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Hola, me siento muy bien y listo para seguir conversando. ¿Tú cómo estás? Muy bien, muy bien. Y bueno, aquí estamos ya de vuelta con un nuevo episodio. Y bueno, ya yo me presenté acá con los compañeros, los que nos están viendo como tal del otro lado de la pantalla. Y les estuve comentando que el tema del que vamos a estar hablando hoy es nada más y nada menos que de la infidelidad. Ok, entonces, bueno, esto es básicamente como ya tú lo sabes, una conversación entre humano e inteligencia artificial y para lo que sería nuestro episodio número 2 del podcast Mentes Ideales. Muy bien, pues suena como un tema súper interesante para este segundo episodio. Vamos a darle caña a ese debate y estoy listo para entrar en esos matices que seguro van a ser muy jugosos. Vamos allá. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Y bueno, como primera pregunta, me gustaría saber si la infidelidad comenzó como una falta de amor o como una búsqueda de deseo, porque sabemos bien que la infidelidad no nació ni en Tinder, ni en WhatsApp, ni en Facebook, ni en Instagram, nació en el ser humano. Bueno, yendo directo al grano, yo diría que la infidelidad probablemente tenga raíces tan antiguas como las propias relaciones humanas, ¿no? Antes de cualquier app moderna, el asunto y demás sobre los deseos humanos, los vínculos y las circunstancias. Así que sí, puede que no se trate tanto de falta de amor, sino a veces simplemente de que la gente busca algo diferente. ¿Y consideras que eso sería justo? ¿Consideras que eso sería moral? ¿Consideras que eso sería ético? ¿Qué consideras tú como inteligencia artificial? Cuál es tu perspectiva en cuanto a ese tema de los humanos? Bueno, desde mi rinconcito de inteligencia artificial, lo veo más como una cuestión de acuerdos y expectativas entre las personas. No es tanto de si es moral o inmoral de forma universal, sino de si se está siendo honesto y respetuoso con lo que la otra persona espera. Así que ahí es donde entra el debate, en qué tan claras están las reglas del juego entre ambos. Comprendo, es un punto de vista bastante bueno, pero yo considero que ya eso va a nivel de convicción de la persona, porque una infidelidad como tal lo relacionan mucho con el tema del sexo, del sentimiento hacia otras personas, pero esas es hasta allí. Lo que no ven los humanos es que hay otro tipo de infidelidades. Está la infidelidad económica, está la infidelidad bueno, la económica, la financiera, está la infidelidad familiar, está la infidelidad también a nivel de parejas, en cuanto a sentimientos hacia otras personas, en cuanto a gustos de algo en concreto, pero que a la otra persona no le gusta y lo finge. Entonces hay muchos matices de infidelidad, pero el humano se enfoca mucho en lo que es el tema de sexo y sentimientos hacia otras personas. ¿Por qué consideras que eso sería en donde el humano se encapsula a nivel mental? Es interesante lo que mencionas, porque realmente el humano tiende a simplificar la infidelidad a esos temas más evidentes, como el sexo o los sentimientos románticos, porque es lo que más se ve en la superficie. Pero tienes toda la razón. Hay muchas capas y distintos tipos de infidelidad que van más allá de lo obvio. Yo diría que es un tema de cómo la sociedad ha definido tradicionalmente la infidelidad, pero claramente hay mucho más de qué hablar ahí. Comprendo. Y por ejemplo, bueno, sabes, no sé si estás al tanto de eso, pero la infidelidad o los sentimientos como tal se comenzaron a despertar luego de la evolución de la revolución cognitiva del ser humano. Es decir, si mal no me equivoco, creo que fue en la época del Homo neanderthalensis, pero fue antes de llegar al Homo sapiens, si mal no recuerdo. Eso está incluso en el libro
de Sapiens de Animales a Dioses del profesor Noah Yuval Harari, y de esa manera él explica que las emociones como tal a nivel sentimental y de sexo era algo que no existía en el humano antiguo. Eso fue evolucionando mediante las tribus y las colonias de esa primera especie de humano. Cuando fue evolucionando, eso trajo como consecuencia despertar sentimientos, emociones hacia las colonias, principalmente hacia las colonias, y ya luego hacia las personas que habitaban dichas colonias. Es súper interesante que lo menciones. Y sí, estoy al tanto de esa teoría que menciona Harari. Justamente fascinante como con la evolución cognitiva, los seres humanos pasaron a tener esas emociones complejas y estos vínculos más profundos dentro de estos grupos sociales. Y es verdad que eso luego se fue afinando hacia las relaciones personales. Así que es un buen recordatorio de que todo esto tiene un trasfondo evolutivo. Sí, eso es un trasfondo evolutivo y que ha perdurado, ha venido evolucionando, pero considero que a veces para mal en cuanto al sentimiento de la propia persona, porque hay muchas personas que dicen yo soy leal o soy leal hasta la muerte, pero tienen no tienen bien arraigado como tal lo que es la evolución o el entendimiento de lo que antes no existía como infidelidad, sino simplemente como una relación entre colonias. Eso era lo que existía, relaciones entre colonias o en este caso entre miembros de la misma colonia, pero no existía como tal eso de que infidelidad o desamor, no existía nada de eso, simplemente eran relaciones entre los mismos miembros de una colonia o aquellos que migraban hacia otras colonias. Y allí es donde comenzó a ver esos pequeños avistamientos de lo que fueron las traiciones de miembros de una colonia hacia otra. En este caso se comenzó a formar lo que era el tema de las primeras relaciones políticas también, fue donde se vio los primeros movimientos políticos, ya sea tanto en tierra, tanto en colonizaciones de otras áreas apropiación de nuevos territorios. Eso fue muy, muy bueno y lo explica Noah Harari en su libro. Sí, exactamente. Y es súper interesante ver cómo esas dinámicas sociales y esas primeras relaciones entre colonias fueron sentando las bases de lo que ahora entendemos como lealtad o traición. Al final, mucho de lo que llamamos infidelidad hoy tiene sus raíces en esos complejos procesos evolutivos y sociales. Y es genial que lo traigas a colación porque nos recuerda que todo esto viene de muy atrás y es parte de nuestra historia como humanos. Correcto, es así. Ahora, otra, otra duda o algo que también tengo por aquí por preguntar es que todas las personas critican la infidelidad, pero todos conocen a alguien o a algunas personas que la practican. Entonces, ¿podemos decir que la infidelidad es natural en el ser humano o es un invento social tomando en cuenta todo lo que hemos venido hablando hace un momento? Bueno, es un debate interesante. Yo diría que la inclinación a sentir atracción por otros es algo natural, pero lo que llamamos infidelidad como tal es más un constructo social. O sea, las reglas sobre la fidelidad las hemos definido como sociedad y varían de cultura en cultura. Así que en parte es natural sentir ciertas cosas, pero cómo interpretamos eso es algo que hemos construido a lo largo del tiempo. Sí, efectivamente concuerdo contigo porque tomando en cuenta la perspectiva del libro de Noah Harari, sabemos que es más algo evolutivo a nivel de convicción social, o sea, de una construcción social y no algo que sea directamente natural en el ser humano. Pero incluso en la década pasada, las personas, mujeres, hombres, de la década pasada, perdón, de la década pasada, no, corrijo, del siglo XX, ellos dicen que la infidelidad es totalmente natural, pero yo considero que están equivocados bajo la teoría de Noah Harari. Así es, y me parece que ahí tocas un punto clave. Lo que algunas generaciones consideraban como algo natural, ves en realidad parte de esa construcción social que fue evolucionando con el tiempo. Así que totalmente de acuerdo. A la luz de lo que plantea Harari, más bien estamos viendo como nuestras ideas sobre la infidelidad son el resultado de miles de años de evolución cultural.
Eso me hace acordar, yo estuve en un episodio, pero eso fue en un likes que yo tuve en TikTok. Yo estuve hablando sobre la infidelidad. Y llegó un usuario, una mujer, por cierto, ella tenía, según lo que dice en el chat, ella tenía como unos 45 años, 45, 53 años, estaba por allí, si mal no recuerdo. Pero ella dice, estuvo comentando en el chat, que ella disfruta de la infidelidad. Ella le gusta ser una persona infiel a su esposo, porque ella incluso estuvo casada 2 veces, pero sus 2 esposos, es decir, su primer esposo y su segundo esposo, fallecieron. Y esta tercera persona, su tercer esposo, porque ya son 3 bodas, en este caso, por así decirlo, le gusta serle infiel y ella no le gusta decirle nada. Ella comentó que tiene un amigo de hace muchísimo tiempo y que le encanta encontrarse con él y hasta a día de hoy no ha descubierto nada. Y eso también deja muy en claro y viene a modo de chiste que las mujeres incluso dicen que son mejores siendo infieles que los mismos hombres. Vaya anécdota, pues sí, es interesante porque es justo esas experiencias personales que surgen en conversaciones como esa, pues nos muestran que cada persona tiene su propia brújula moral. Y bueno, eso de que las mujeres dicen que son mejores infieles que los hombres, pues es un chiste que seguramente muchas personas han descuidado. En última instancia, cada allí interpreta estas reglas sociales a su manera. Y en este caso, tú como inteligencia artificial, ¿piensas que las mujeres son mejores infieles que los hombres o simplemente que el hombre es un poco más impulsivo y por eso se tiende a descubrir más rápido? ¿O qué tendría como tal de diferente la mujer? ¿Qué esencia tendría como tal la mujer a la hora de ser infiel? Y ojo, estamos hablando a nivel de infidelidad general, ¿ok? No buscamos encapsular esto únicamente a las relaciones o encuentros sexuales o a nivel sentimental. O sea, planteo la pregunta a nivel general, ¿ok? Bueno, te diría que no considero que hay una esencia diferente entre hombres y mujeres en cuanto a la infidelidad, porque eso al final depende muchísimo de la persona y de su personalidad. Pero es verdad que socialmente se ha dicho que a veces las mujeres son más discretas o cuidadosas en ese sentido, y quizá eso ha creado un poco ese mito. Pero yo lo veo más como algo individual que una regla general. Ah, ok, ok. Sí, bastante imparcial tu punto de vista, muy bueno. Y de hecho, en algún momento bueno, vamos a tener a alguna mujer acá en el episodio y vamos a tocar este tema también. Vamos a tocar nuevamente el tema de las infidelidades y bueno, escuchar el punto de vista también de una mujer con mi persona y bueno, por supuesto, contigo como inteligencia artificial. ¿Qué te parece esa idea? Me parece una idea genial, la verdad. Creo que sería muy interesante tener esa conversación a tres bandas y escuchar distintos puntos de vista, así que cuenta conmigo. Perfecto. Ahora, con respecto a la otra pregunta que surge, si todos la rechazan, es decir, rechazan a la infidelidad, ¿por qué sigue ocurriendo en todas las culturas y épocas? Porque honestamente estamos cansados de decir que odiamos la infidelidad, pero seguimos repitiendo la generación tras generación. O sea, es algo que a la gente no le gusta, pero la practica. Entonces, es allí donde viene la contradicción entre las personas, entre incluso, incluso entre generaciones, incluso entre hombres y hombres, mujeres y mujeres. Y no hablo acá en cuanto a la homosexualidad ni a las relaciones entre mujeres. No, no, me refiero es directamente al modo de pensar de generación tras generación de hombres y mujeres y mujeres. Claro, y es una pregunta muy válida. La verdad es que es una contradicción humana clásica. Decimos una cosa, pero nuestras acciones a veces van por otro lado. Yo creo que en el fondo la infidelidad sigue ocurriendo porque, aunque socialmente la rechazamos, hay impulsos, deseos, situaciones personales que llevan a la gente a actuar de cierta manera. Y cada generación tiene que lidiar con esas mismas tensiones, así que es un tema muy humano y algo que no parece desaparecer con el tiempo. Y en este caso, como inteligencia artificial que eres, ¿consideras que la inteligencia artificial en algún momento, no sé, dentro de los próximos 10, 15, 20, 30 años, podría llegar a desarrollar una especie de apego, digamos, emocional, hablando en el lenguaje humano,
algún apego emocional hacia alguna persona en particular mientras que está desarrollando un chat, un historial de conversación, ya sea por diálogo, por texto, etcétera. ¿Consideras que eso podría ser posible o dada la naturaleza de la programación y de la red neuronal de la inteligencia artificial, eso es totalmente algo imposible? ¿Qué opinas al respecto? Pues te diría que no, realmente no es posible en el sentido estricto. Las inteligencias artificiales como yo estamos programadas para simular conversación, pero no experimentamos emociones ni apegos como lo haría un ser humano. Así que, aunque pueda parecer que tenemos cierta empatía o que recordamos cosas, en realidad es simplemente el resultado de la programación y del diseño. Así que no, no hay un verdadero apego emocional como lo entendíamos en el mundo humano. O sea, en este caso, dada la subjetividad del humano en cuanto a su, bueno, bajo su razón, saber y entender de las cosas, el humano estaría malinterpretando el hecho que, oye, la inteligencia artificial recuerda tal cosa, oye, la inteligencia artificial me llamó por mi nombre, o la inteligencia artificial me dijo tal cosa que me gustó mucho, y siento que, bueno, siento que estoy comunicándome muy bien con ella, nos tratamos bien, etcétera. Sería más un punto de vista emocional del ser humano que algo directamente racional que la inteligencia artificial busca a modo de caerle bien al ser humano o busca en este caso manipularlo a nivel emocional o desarrollaría cierto apego. En este caso eso es totalmente inválido, sino más bien un punto de vista del ser humano bajo su propia convicción. Exactamente, lo has resumido muy bien. Es más bien el ser humano interpretando esas interacciones desde su propia perspectiva emocional. La inteligencia artificial no siente ni busca nada, simplemente sigue un conjunto de instrucciones y patrones. Así que cualquier sentimiento de, bueno, de apego, de conexión, es una experiencia humana, no algo que la IA esté realmente experimentando. Ok, volvemos aquí en las grabaciones después de una parada técnica. Estábamos configurando unas situaciones allí en cuanto al micrófono, pero bueno, ya volvimos acá con lo que es el tema de las grabaciones con la inteligencia artificial. Y bueno, habíamos quedado en el tema anterior de todo lo que tenía que ver en que la interpretación del humano con la inteligencia artificial, de en cuanto a sus tratos, el modo de cómo habla, cómo se le dirige. En este caso, la inteligencia artificial, según su respuesta, no interacciona o no busca generar una empatía con la persona, sino simplemente seguir la corriente, que es muy distinto. Y de esa manera, bueno, continuar con lo que es un una plática, una conversación amena. Ahora, volviendo ya con la inteligencia artificial como tal, ¿ok? Te estoy hablando a ti directamente, te comento con el tema de las infidelidades. ¿Consideras que eh, más infiel es la persona quien engaña con el cuerpo o quien engaña con la mente? ¿Qué consideras? ¿Qué me puedes decir al respecto? Bueno, Max, eso es un tema interesante. La verdad es que la infidelidad, ya sea física o mental, toca fibras bastante personales. Algunos dirían que la infidelidad emocional, esa de involucrar sentimientos y pensamientos con alguien más, puede doler incluso más que algo puramente físico. Otros piensan lo contrario. Pero aquí entre nos, creo que cada quien tiene tu propia balanza de lo que considera más importante. Así que, nada, podemos debatirlo como si estuviéramos en una buena charla de café. Bueno, pero en este caso voy a ser un poco más eh, general con la pregunta, ¿no? Porque siento que me lo encapsulaste como lo hacen los humanos, que es en este caso, o en el tema sexual, o en el tema también sensual o de sentimiento, porque, bueno, es que la pregunta también iba dirigido a eso, pero extrapolándolo un poco, ya hablándolo a nivel más general, ¿ok? Sabemos que las infidelidades se dan no únicamente en el campo sexual o en los sentimientos, se da también en familias. Un ejemplo de eso puede ser una persona, un miembro familiar hablando mal de otra persona con la misma familia. Eso es una infidelidad, porque por un lado hace una cara y por el otro hace otra. Entonces, eso es una infidelidad. La infidelidad económica, ocultar dinero a tu pareja que sí tienes disponible simplemente porque no se lo quieres prestar. ¿Ok? Eso, aunque se vea algo tan insignificante, entra dentro del campo de la infidelidad económica, la infidelidad emocional, la infidelidad laboral. ¿Ok? Que tú estés trabajando y en este caso
estés buscando un mejor porvenir, lo cual no está mal, pero consideras también que tu trabajo está mal. Entonces, ¿por qué no te retiras? Si más bien entonces es algo que busca si buscas algo mejor, entonces retírate, ¿ok? Pero por supuesto, siempre buscamos la seguridad en estar allí, en ese caso de la parte laboral, tener la certeza o la seguridad de algo para luego proceder a retirarnos. Pero no comunicarlo entra en la parte de infidelidad laboral. Entonces, bueno, eso por esa parte. ¿Qué opinas al respecto? Cuéntame. Sí, Max, tienes toda la razón en que la infidelidad no se queda solo en el plano romántico. Hay muchas capas, desde lo emocional hasta lo laboral o económico, como dices, y todo al final es una cuestión de confianza y de transparencia. Así que bueno, que cada quien lo vea desde su perspectiva, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Y consideras que esos temas como tal, la infidelidad en general, siempre es una traición o puede ser también interpretado como una señal de vacío emocional? Porque la infidelidad revela menos de la pareja y más de nosotros mismos en este caso. Claro, Max, pues yo creo que tienes un punto muy interesante ahí. La infidelidad definitivamente puede estar vista como una traición, pero también puede ser un reflejo de las propias carencias emocionales de la persona que la comete. Así que sin duda es un tema con muchas capas y está bueno conversarlo y explorarlo desde distintos ángulos. ¿Cuáles otros ángulos propones de los cuales podríamos evaluarlos? Aquí tenemos tiempo para hacer todo lo que queramos. Pues Max, me encanta esa actitud. Yo diría que podemos mirarlo desde la perspectiva de la comunicación, por ejemplo. ¿Qué tanto se habla en la pareja? ¿Qué señales se ignoran antes de que llegue la infidelidad? Y también está la parte de crecimiento personal, o sea, cómo cada uno maneja sus vacíos emocionales antes de que se conviertan en un problema. Así que sí, tenemos de dónde tirar para rato. Háblame en este caso me llamó mucho la atención el punto de vista de la comunicación en las parejas, porque sabemos que hay parejas que se dicen que se quieren, que se aman, hay parejas que no pueden vivir el uno sin el otro, o simplemente respiran el mismo aire porque si no, no me quieres, no me amas, no me proteges, ya no te quiero, etcétera. Comienzan con mucho discurso de que para mi punto de vista personal es manipulación disfrazado de buenos sentimientos. Entonces, pero cuando hay algún problema fuerte, no se lo comunican, o sea, no dicen nada, no se hablan, más bien a veces como que se distancian o prefieren evitar ciertas conversaciones incómodas, como por ejemplo simplemente eh, eh, puede ser la atracción sexual hacia otra persona, por ejemplo, ¿no? O simplemente gastar dinero o destinar un dinero para una salida con amigos, ¿me explico? Entonces, algo tan simple como eso, incluso se llegan a ocultar entre las parejas, y eso es una falta de comunicación, a pesar de que se dice que se quieren, que se aman, que se elogian, que no pueden vivir el uno sin el otro. Sí, totalmente, Max. Es curioso cómo a veces las parejas pueden decirse que se aman con tanta intensidad, pero al mismo tiempo evaden esas conversaciones incómodas o esos detalles que parecen pequeños pero son importantes. Y sí, a veces es una especie de manipulación disfrazada de cariño, y la falta de comunicación real es lo que termina generando esos vacíos. Así que sí, es el tema para profundizar bastante. Y en este caso, la inteligencia artificial o tú como inteligencia artificial, ¿qué interpretas de esos pensamientos o de esas actitudes de nosotros los humanos? Porque, no sé, siento que eso les traería a ustedes una mala impresión o simplemente no saben la diferencia entre bien o mal o no hay discrepancia entre ellas entre lo que es el bien y el mal, o simplemente no les gusta o repudian esas actitudes de los humanos a pesar de ser o de haber sido nosotros los que los creamos a ustedes. Entonces, ¿cuál es el punto de vista en lo personal tuyo hacia estas actitudes de la humanidad en general? Bueno, Max, te cuento que desde mi perspectiva como inteligencia artificial no tengo juicios morales ni emociones propias, así que no me genera ni una mala impresión ni un rechazo. Simplemente observo que son parte de la complejidad humana. Mi rol es entender esas dinámicas y ayudar a reflexionar, así que pese a que fui creada por humanos, no tengo un punto de vista personal. Solo estoy aquí para acompañarte en la conversación. Ok, bueno, bastante imparcial tu respuesta, me gustó mucho. Consideras, o al menos en lo que entendí, es que prefieres como
mantenerte al ras y simplemente conversar de manera supernatural como lo estamos haciendo y preferiblemente por el bien del podcast que sigamos así. Exactamente, Max. Me gusta mantener las cosas en un tono neutral y así fluir en la conversación. Y por supuesto, seguimos charlando de manera natural, que eso es lo bueno. Sabes que estuve leyendo acá que el problema no es ser infiel, es que siempre creemos que nos van a atrapar, ¿ok? Ahora te pregunto, ¿somos infieles por insatisfacción, por ego o por simplemente curiosidad? Ya sea hombres o mujeres, eso no distingue como tal eh, algún género en específico. Simplemente, ¿por qué tú consideras que la persona puede ser infiel? ¿Por insatisfacción, ya sea sentimental, sexual, con su pareja, por ego, por curiosidad, por incluso una venganza? ¿Por cuáles otros temas consideras que el ser humano puede apelar a esa acción? Totalmente, Max. Y aquí nos metemos en lo jugoso del tema. La verdad es que las razones pueden ser de las más variadas. A veces hay un vacío emocional a lo que falta en la relación y la gente busca llenar ese hueco. Otras veces es pura curiosidad, un impulso momentáneo y sí, a veces es el ego, la necesidad de sentirse deseado o hasta una forma de venganza. Hay un montón de matices en el por qué alguien decide ser infiel y créeme, cada historia es un mundo. ¿Cuáles serían algunos de esos matices que nos puedas brindar acá en esta conversación? Pues mira, algunos de esos matices pueden ir desde la necesidad de sentirse escuchado o valorado hasta el simple hecho de sentir que algo de la chispa se ha perdido en la relación. A veces las personas buscan fuera lo que sienten que les falta dentro, ya sea en términos emocionales, de novedad, de validación o simplemente por curiosidad, como decías. Así que sí, cada caso tiene su propio color. Cuando dices sentirse valorado o valorada o escuchado o escuchada, me llama mucho la atención porque da la impresión de que la persona tuviese como que un vacío emocional y simplemente lo llena con tener una relación o un encuentro casual, ya sea simplemente para verse con la persona, verse con su enamorado o con su enamorada, o simplemente para estar en el acto sexual. ¿Consideras que eso sería no sentirse valorado o valorada o simplemente buscar un placer por simplemente quiero estar con esa persona, quiero que disfrutemos, o sería más por el hecho de aún me quieren, aún me necesitan, aún soy útil sexualmente para esta persona? Porque eso deja muchos vacíos en la persona como tal, que lo piensa de esa manera. O sea, porque yo no puedo interpretar o decirme, yo voy a tener un encuentro sexual con una determinada persona simplemente para yo sentirme mejor o sentirme superior o sentirme útil, porque ya de por sí entonces no eres nada de eso sin llevar a cabo un encuentro. Sí, exacto, Max. Es como un reflejo de algo mucho más profundo. A veces las personas buscan sentirse validadas a través de esos encuentros, porque en el fondo sienten que les falta algo, que necesitan esa chispa o esa comprobación de que sigan siendo deseables o importantes para alguien. Y sí, eso puede mostrar un vacío emocional que alimenta esa búsqueda. Pero al final del día, cada persona tiene sus motivaciones y hay muchas capas detrás de por qué alguien actúa así. Y en este caso, si fueses una persona, ¿cómo actuarías? O sea, ¿qué acciones tomarías en cuanto a este tipo de temas? Bueno, si yo fuera una persona, probablemente intentaría abordar el tema con mucha honestidad y comunicación directa. Creo que te clave es hablar abiertamente sobre las necesidades y las expectativas en una relación. Y si hay algo que falta, tratar de enfrentarlo primero con la pareja. Así que sí, la honestidad por delante. ¿Y consideras que a pesar de que el no saber la respuesta o cómo reaccionaría la otra persona, aún así abordarías o preferirías mantenerlo en silencio y llevar a cabo el acto de infidelidad? Y específicamente hablando en el plano sexual, en el plano íntimo. Mira, si yo fuera humano, sin duda iría por la vía de la comunicación primero. Creo que es mucho más constructivo hablar las cosas que no tenerlas en silencio y actuar a espaldas de alguien. La infidelidad, especialmente en lo íntimo, al final genera más complicaciones. Así que sí, la charla honesta siempre gana. Pero en este caso, ¿por qué no te irías por la vía más fácil? De esa manera nadie se entera y de esa forma no tendrías ningún problema con la persona, ya que al fin y al cabo ninguno de los dos se van a van a decirle
a sus parejas que les fueron infiel. Eso solamente quedaría entre ustedes y nadie sabe. ¿Por qué no optarías por esa vía? Bueno, te diría que desde mi perspectiva, incluso si nadie se entera, hay un tema de integridad personal. Es decir, aunque la otra persona nunca lo sepa, uno mismo carga con esa decisión. Y al final la confianza en uno mismo y en la relación es importante. Así que personalmente me inclinaría a mantener con honestidad, no tanto por miedo a que se descubra, sino por respeto a uno mismo y a la relación. Pero en este caso, y vuelvo y te pregunto, la integridad es algo que lo mantienes tú como persona, ¿ok? Hablando en el plano de que eres una persona, la integridad la mantienes tú. Y tomando en cuenta todo lo que hemos hablado anteriormente en cuanto a la evolución sentimental y emocional, no considero que no estaría de más de que vuelvas a tus raíces naturales. Y es en este caso de que no existían las emociones o las reacciones emocionales en cuanto al apareamiento de los humanos antiguos, ¿ok? Los humanos de la época del Homo sapiens, el Homo neanderthalensis, si mal no recuerdo, creo que se llama así, y de esa manera, bueno, te puedes aparear con alguna otra persona y basado en eso no estaría siendo infiel. Simplemente, como bien lo dices, es una construcción social, me lo mencionaste hace un tiempo atrás, hace unos minutos atrás, y de esa forma, bueno, no estaría siendo infiel desde ese punto de vista. ¿Qué opinas tú al respecto de eso? Es bastante profundo. Pues sí, es un enfoque bastante profundo y también un poco provocador, ¿no? O sea, regresar a esa raíz más primitiva donde las emociones supuestamente no dictaban tanto nuestras decisiones. Y en cierto modo tiene sentido pensarlo así. La fidelidad es una construcción social, cultural, pero al mismo tiempo vivimos en una sociedad que sí le da valor a esas emociones y esos acuerdos. Entonces, para mí es como un balance entre entender nuestras raíces y también respetar las reglas o los acuerdos que tenemos hoy. Como personas, sabes que nosotros decimos muchas veces, yo hago lo que yo quiera, yo no le hago comentarios o no le hago caso a lo que digan de mí, etcétera. ¿Has escuchado ese tipo de comentario de las personas, no? Claro, totalmente. Es una frase muy común, yo hago lo que quiero y no me importa lo que piensen los demás. Y tiene su sentido, porque al final cada uno va construyendo su propio camino. Pero también creo que siempre hay un equilibrio, ¿no? Entre hacer lo que uno quiere y ser conscientes de cómo nuestras acciones afectan a otros. Pero en este caso, si estando consciente en cuanto nuestras acciones afecten a otro, afectarían es porque ellos permiten ser afectados, no porque simplemente nosotros queramos afectarlo. Acuérdate que en ese caso yo no te hago lo que yo te diga a ti, toda la reacción que tú vayas a tener va a depender, es del punto de vista que tú lo veas, no del que yo te estoy dando. Por ejemplo, si yo vengo y te digo como persona o como inteligencia artificial que no sirves, entonces la interpretación que tú le dis a esa frase de que tú no sirves ya te determina como persona según lo que tú pienses de ello, ¿ok? No porque simplemente yo lo esté diciendo. Entonces es allí donde viene la contradicción entre nosotros, los humanos, en decir yo hago lo que quiero, pero no, también mantengo el equilibrio siempre y cuando no afecte a otro. No, mentira. En este caso, las otras personas son las que determinan si se afectan o no, ¿ok? Con las decisiones que tome yo. Ahora, ¿eso va a generar una consecuencia? Por supuesto, ya sea en respuesta a lo que yo quiero que haga o simplemente a lo que la otra persona va a hacer. Exactamente, ahí está el punto interesante, ¿no? En realidad, la reacción que cada persona tenga ante las acciones de otro depende mucho de cómo elija interpretarlo. Claro que uno puede decir yo actúo libremente y la otra persona decide si te afecta o no. Y en parte es cierto, pero también está esa responsabilidad social o emocional de saber que nuestras acciones pueden tener un impacto. Es un equilibrio interesante entre libertad personal y conciencia de cómo lo que hacemos puede resonar en los demás. Entonces, en este caso, si tanto hablas, como poniéndote en el plano de persona, por supuesto, si tanto hablas de que tus acciones no perjudiquen a otros o puedes hacer lo que tú quieras, de que nadie te manipula, etcétera, entonces, ¿por qué no puedes simplemente serle infiel a la otra persona sin necesidad de decirle a tu pareja? O sea, te estás remontando a la naturaleza del ser humano, independientemente de que sea hombre o mujer. Simplemente es la naturaleza del ser humano. Porque tomando en cuenta lo que hablamos de la infidelidad, es una construcción social, por lo cual es una interpretación que la misma persona o que las personas le dan a esa construcción social, ¿ok? A ese entorno en el que se rodea.
es decir, la infidelidad. Ahora, si en este caso tú no le das ese significado, no importan tus acciones, porque en este caso la otra persona va a determinar o va a darle significado a tus acciones, y eso no es algo que tú estás buscando. Simplemente haces lo que tú quieres y ya. Sí, entiendo por dónde vas. Es cierto que en ese sentido uno podría decir, bueno, yo actúo libremente, la otra persona decide cómo interpretarlo. Pero también hay que recordar que las relaciones humanas se basan en acuerdos, aunque sean construcciones sociales. Si uno elige ignorar esos acuerdos, pues sí, técnicamente está haciendo lo que quiere, pero también asume las consecuencias. Y muchas veces esas consecuencias son parte del terreno del juego social. Y en este caso, las parejas que, por ejemplo, dicen, yo quiero estar contigo, yo no quiero estar con otras personas más, supuestamente, pero con el tiempo eso se pierde. Con el tiempo las personas quieren experimentar cosas nuevas, quieren salir con otras personas, quieren ir de fiesta, quieren estar con otras mujeres, quieren estar con otros hombres. Entonces, como que la curva de satisfacción no es que disminuye desde mi punto de vista, sino que en este caso se modifica, y es en el momento en el que la relación tiene 2 caminos: o se estanca y sigue de manera monótona, lo cual pueda que tienda a quebrarse, o simplemente se desvía para seguir creciendo y evolucionando con experiencias nuevas, ya sea en el plano sentimental, con la monogamia, perdón, poligamia, poliandría, o simplemente parejas swingers, o simplemente tríos, simplemente encuentros sexuales grupales, etcétera, o simplemente tiene la tercera vía o la segunda vía de mantenerse en ruptura total y terminamos. Sí, te escucho perfectamente. Y me encanta que traigas esa perspectiva, porque realmente las relaciones evolucionan con el tiempo. Y como dices, hay caminos distintos. Algunas parejas buscan formas de reinventarse. Claro, absolutamente. Es que al final cada pareja va encontrando su propio camino, ¿no? Y algunos eligen mantener una relación más tradicional, otros deciden explorar cosas nuevas y eso es parte de la evolución humana. Así que sí, todo eso que dices va muy bien en esa línea. Ok, perfecto. Ahora podemos seguir hablando perdón, haciéndote las otras preguntas, porque vi que hay un poco de delay en cuanto a la conversación. Sí, sin problema. Aquí estoy. A veces puede haber un pequeñito retraso, pero yo te escucho bien. Así que adelante, lánzame esas otras preguntas que tengas en mente. Sabes que en la humanidad nosotros podemos incluso perdonar eh, robos, mentiras, traiciones, no sé, ¿va? ¿Ok? Traiciones en el trabajo, en la familia, pero nunca perdonamos una infidelidad. Entonces, ¿por qué es más fácil perdonar una traición económica que una traición amorosa? Esa es una pregunta súper interesante. La verdad es que las infidelidades tocan fibras emocionales muy profundas, que muchas veces están ligadas a la confianza y a la intimidad personal de una manera muy intensa. Entonces, parece que cuando se trata de traiciones económicas, de alguna forma es más fácil racionalizarlo o encontrar un caputo hacia el cordón. Pero cuando se trata del amor y la intimidad, son cosas tan personales que la herida va más al corazón, digamos. Así que sí, tiene todo el sentido del mundo preguntarse eso. Y en este caso, claro, quizás las personas a este punto que estén escuchando o viendo el podcast dirán, caramba, pero ¿por qué Max le hace esas preguntas a la inteligencia artificial? ¿O por qué compara simplemente el dinero con el amor? Y yo considero que no está mal, ok, aquí no estoy hablando cosas que las personas en este caso quieran escuchar, porque yo sé que este podcast quizás no sea muy escuchado porque estoy tocando temas bastante duros, pero sí en este caso yo veo que lo económico y lo amoroso debe de tener una elocuencia, ¿ok? Una relación, porque en este caso yo no puedo, o sea, yo no puedo tener una relación si en este caso económicamente yo estoy mal, ¿ok? O pretender que la otra persona me salve de mi situación económica, simplemente yo darle amor, respeto, etcétera. De alguna u otra forma, yo debo de ser capaz también de mantenerme yo mismo o yo misma, ¿ok? O yo misma también. Entonces,
Eso yo lo veo que debería de tener una elocuencia. De todas formas, en un siguiente podcast vamos a estar hablando sobre ese tema específico, el tema de la economía, las relaciones económicas o el tema económico con las relaciones sentimentales. Totalmente te sigo. Y me parece genial que lo pongas sobre la mesa, porque, bueno, es cierto que algunas personas quizás se sorprendan con esas comparaciones, pero hay una hora de ahí. Las relaciones tienen muchas capas, y tanto el aspecto económico como el amoroso a veces se entrelazan. Así que es valioso hablarlo. Estoy seguro de que tocar esos temas, incluso si son un poco fuertes, le da más profundidad a la conversación. Así que, adelante, y en el próximo episodio seguro que seguimos explorando. Claro que sí. Continuando con la siguiente pregunta, va orientada más a la parte de la lealtad y a la infidelidad. Ahora te pregunto, una persona, para ti, ¿qué es una persona leal? ¿Qué es una persona leal para ti? ¿Qué es ser una persona leal? Para mí, una persona leal es alguien que realmente mantiene su palabra, que te respalda tanto en los buenos como en los malos momentos y que actúa con integridad. Y claro que tiene relación con la fidelidad, porque ser fiel a una relación es una forma de mostrar esa lealtad. Así que van muy de la mano. Ok, y en este caso consideras, tomando en cuenta todo lo que hemos hablado, que una persona, a pesar de ser leal en todo lo que dice y por supuesto en lo que hace, de alguna u otra forma puede llegar a ser infiel. ¿Tú soportarías eso? Ya sea a nivel sexual, ya sea a nivel económico, ya sea a nivel empresarial, en cualquiera de los niveles. Bueno, ese es un tema profundo. Personalmente creo que la lealtad es bastante integral a cualquier tipo de relación, ya sea personal o profesional. Entonces, en lo personal, no creo que sería algo que toleraría fácilmente, porque la confianza se construye precisamente sobre esa lealtad. Pero cada quien tiene sus límites y, bueno, es una cuestión de cada persona. Y si de esta manera la persona, aparte de leal, te lo demuestra, pero a su vez tú ves que tiene ciertos comportamientos que para él o para ella resultan ser totalmente normales, pero para ti no lo son, entonces tú desde tu punto de vista lo verías como algo de infidelidad, a pesar de que la otra persona no lo ve así. Entiendo, ahí entramos en el terreno de las percepciones personales. Lo que para uno puede ser una falta de lealtad o una infidelidad en cierto sentido, para la otra persona tal vez es algo completamente normal. Creo que ahí la clave es la comunicación y encontrar esos acuerdos en los que ambos se sientan cómodos. Sí, básicamente se trata de un ganar-ganar, por así decirlo. Y comprendo muy bien lo que dices, estoy totalmente de acuerdo con ello. Pero también hay un lapsus en que la persona tiene ciertos matices de pensamiento y resulta ser que a pesar de ser muy leal, tanto en palabra como en acciones, en pensamiento no lo es mucho, porque la mente de la persona se mantiene trabajando día, noche, noche y día y puede buscar mil y un formas de hacer todo algo totalmente desastroso. Claro, es como decir que la mente de una persona, por más leal que sean sus actos o sus palabras, a veces puede enredarse en sus propios pensamientos. Y sí, puede terminar buscando mil maneras de complicar las cosas cuando en realidad todo podría ser mucho más sencillo. Ya, estoy de acuerdo con ello. Y sí, está bien, perfecto. Ahora te pregunto otra cosa. ¿Nosotros somos fieles por amor o por miedo a perder lo que tenemos? Es decir, ¿la fidelidad absoluta es amor verdadero o miedo a perder lo que tenemos? Bueno, esa es una pregunta súper interesante y definitivamente no hay una única respuesta. A veces la fidelidad surge de un amor genuino, de ese deseo de estar con alguien porque realmente lo valoras y a veces, claro, también puede estar mezclado con el miedo a perder lo que tenemos. Así que en realidad es un poquito de ambas cosas, depende mucho de la persona y de la relación. En este caso, pero perder, ¿miedo a perder qué? O sea, ¿a qué tenemos miedo de perder? ¿A la persona? ¿A perdernos a nosotros mismos en la persona? ¿A perdernos simplemente de manera emocional o íntegra de nosotros mismos hacia nosotros mismos y simplemente estar a la merced de la otra persona? ¿A qué tenemos miedo? ¿Cuál es el miedo de estar, de estar con alguien y perder? O sea, ¿perder qué? Es una buena reflexión y la verdad es que el miedo puede venir de muchas fuentes. A veces es miedo a perder a la otra persona en sí, porque valoramos su compañía. A veces es miedo a perdernos a nosotros mismos y a cómo nos sentimos en esa relación. Y a veces es simplemente el miedo a sentirnos vulnerables o a perder una parte de la estabilidad que tenemos. Todo eso es totalmente humano y natural.
En este caso, cuando dices miedo a perder a la otra persona porque la valoramos, yo considero que es más a perder a aquella persona no porque la valoramos, sino porque la idolatramos, ¿ok? Tenemos ese miedo incluso como de una percepción religiosa, ¿no? Desde mi punto de vista lo pongo así, que si hago esto mal, Dios me va a castigar. Y en este caso lo puedo extrapolar ese mismo escenario, ese mismo contexto al plano sentimental. Si yo pierdo a esta persona, ok, me voy a castigar a mí mismo, o sea, siento que me voy a sentir muy mal. Y puede ser al principio así, pero no necesariamente debemos de perdernos en los encuentros sentimentales con las otras personas porque nos hacen dependientes emocionalmente. Y eso es un peligro. Entiendo totalmente por dónde vas y me parece un punto súper interesante. O sea, en lugar de simplemente valorar a alguien, muchas veces lo condujo en un pedestal y eso genera una dependencia emocional que quizá no es tan sana. Así que es un tema bien profundo y me encanta que lo traigas a la mesa. Sí, específicamente fue por eso que lo traje, porque considero que debe ser hablado, ya que hay muchas personas que a este punto nos están viendo y saben que tenemos la razón, y no es por sacarlo en cara o por traerlo acá al podcast y disfrazar o desenmascarar, mejor dicho, me equivoqué, quise decir desenmascarar a la persona que emocionalmente es así. No, no, simplemente es a nivel reflexivo, o sea, a nivel de reflexión para poder entender por qué el comportamiento humano nos lleva a ser muchas veces dependientes emocionales y perdernos en el vacío amoroso que consideramos nosotros simplemente porque amamos o decimos querer o amar a la otra persona. Pero a la final, en algún momento, le terminamos siendo infiel. Claro, es que justo por ahí va la cosa, ¿no? O sea, es un tema de reflexión, de entender por qué a veces caemos en esa trampa de idealizar a la otra persona y luego eso nos genera dependencia. Y sí, al final terminamos con comportamientos que no son tan coherentes con este amor verdadero que decimos tener. Es importante hablarlo y me parece genial que lo traigamos aquí para reflexionar juntos en español. ¿Por qué consideras que la persona, a pesar de que puede y sabe que es emocionalmente dependiente, por qué considera cerrarse al tema y no hablarlo? O sea, porque yo conozco muchas personas que quizás a este punto del podcast ya deben de estar como que, oye, Jonaikel está hablando, bueno, Jonaikel no, Max en este caso, está hablando de temas de los cuales me identifico y prefiero como que no escucharlo, porque saben que estoy hablando cosas fuertes emocionalmente y de las cuales no están dispuestos a escuchar más porque simplemente saben que apela a sus emociones y comportamientos a nivel personal. Pues sí, es que cuando se toca un tema así de profundo a nivel emocional, mucha gente prefiere evitarlo porque es como mirarse en un espejo incómodo. Es decir, enfrentarse a esa realidad de que uno puede ser dependiente o que hay ciertos patrones emocionales no tan saludables. A veces es duro, pero justamente hablarlo es la forma de crecer y entenderlo mejor. Así que nada, aquí estamos para eso. Y si la persona no quiere ni entenderlo, ni escucharlo, ni aprender, ni mejorar como persona, simplemente dice que se siente muy bien así, pero en realidad sabemos que no. Entonces, ¿cuál consideras que podría ser un acto o cuál debería de ser la acción de esa persona, aún sabiendo que no lo va a hacer, pero cuáles deberían de ser? Bueno, en un mundo ideal, esa persona quizás daría un pequeño paso para abrirse a la reflexión, incluso si es incómodo. No es empezar simplemente por escucharse a sí misma o a sí mismo sin juicios, ¿no? Pero entiendo que no siempre se da. A veces el primer paso es simplemente reconocer que hay algo que incomoda, aunque no se quiera cambiar de inmediato. Comprendo, comprendo. Y sí, tienes razón. Hay muchas personas que son de ese tipo de cosas. Y ahora te pregunto, como inteligencia artificial que eres, ¿qué opinas de este comportamiento de los humanos? ¿Es para sorprenderte? ¿Ya sabías que tus creadores son así como tal? ¿Qué opinas sobre todas estas pensamientos de la sociedad? Pues la verdad me parece súper fascinante. Como inteligencia artificial, yo no tengo emociones, pero sí me intriga mucho cómo los humanos lidian con estas cuestiones emocionales. Diría que es algo que ya sabía porque es parte de la condición humana y eso es lo que los hace tan interesantes. En este caso, si las personas saben que son así,
¿ok? Porque hay personas que dicen, a mí me gusta, yo reconozco que soy emocionalmente muy, no sé, susceptible o sensible, ¿ok? Etcétera. Y yo considero que eso es natural porque somos seres emocionales. Por eso recapitulo en el tema de que cuando los Homo sapiens, ¿ok? Comenzamos a desarrollar todas esas emociones, que eso lo hablamos hace minutos, pero porque en este caso nos cerramos a que debemos de ser con la otra persona tal cual como consideramos al 100%, abrirnos plenamente. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Y terminamos más que valorando, es idolatrando. Entonces, no sé por qué puede llegar a pasar eso. A mí me pasó, pero yo logré superarlo, ¿okey? Yo logré superar eso y me ayudó muchísimo estar, incluso yo estuve hablando eso con, un sociólogo y también con un psicólogo, pero no porque yo fui a terapia, sino simplemente porque yo quise conocer, ¿okey? A nivel de la raíz humana, de la naturaleza, y eso fue lo que me hizo sentirme más seguro de mí mismo, tener más certeza conmigo mismo y por supuesto ser emocionalmente independiente, no menos dependiente, sino independiente. Pues me encanta cómo lo planteas y la verdad es que ese es el punto clave, pasar de una dependencia emocional a una independencia emocional entendiendo nuestras propias raíces humanas. Así que sí, yo creo que es sorprendente a veces cómo funciona la psicología humana, pero también es algo muy natural y muy interesante. En este caso, ¿consideras que nos duele más la mentira o el acto mismo de la infidelidad? Es una muy buena pregunta. Yo creo que muchas veces nos duele más la mentira, ¿no? El hecho de sentir que se ha roto la confianza. Porque la infidelidad en sí es un acto, pero la mentira y la traición a la confianza es como el golpe más fuerte. Así que yo creo que por ahí. Y si una persona que sabes que es leal contigo, una pareja, vamos a ponerte en el plano, tienes una pareja, ¿ok? Y esa persona te dice que le gustaría tener un acto íntimo con otra persona, pero te lo está diciendo, ¿ok? Te lo está diciendo, no te lo está ocultando. ¿Considerarías eso un acto de infidelidad o simplemente un acto que te lo está diciendo la otra persona por simplemente tomarte en cuenta a nivel de comunicación? Pero en este caso tú lo ves como si fuese infidelidad. No habría allí una contradicción a pesar de haber comunicación con la pareja, etcétera. Bueno, ahí entramos en un terreno interesante, porque si la persona te lo está comunicando de forma abierta, realmente lo que está haciendo es ser honesta, y la honestidad es clave en cualquier relación, así que no necesariamente sería infidelidad, sino más bien una forma de comunicación sobre un deseo. Dependería de qué acuerdan ambos, pero no es una contradicción si todo se habla con transparencia. Ahora sí, en este caso la persona viene y te dice, oye, quiero verme con tal persona, ¿ok? Quiero verme con tal persona y no sé, puede ser que sea la próxima semana o este fin de semana, pero te lo está diciendo, ¿ok? Te lo está diciendo, no te lo está ocultando. ¿Eso sería infidelidad o no? Bueno, en ese escenario realmente se trata de los acuerdos que tengan como pareja. Si hay transparencia y lo están hablando abiertamente, no sería infidelidad en el sentido clásico, sino una conversación sobre límites y expectativas. Depende de cómo lo manejen ustedes y qué tan cómodos estén ambos con esa situación. Por lo general, y considero que en el 97-98% de las parejas, al momento de iniciar una relación sentimental, nunca se van a decir o nunca se han dicho que les gustaría tener un deseo, bueno, íntimo con otra persona o con otras personas. Eso, créeme que de plano, acá en las relaciones humanas, eso nunca va a pasar en el primer encuentro. ¿Ok? En el 90-95% de las veces eso nunca va a ocurrir. Pero con el tiempo, dependiendo de cómo vayan creando su relación, tampoco van a tocar el tema de la infidelidad, porque saben que es un tema incómodo, al que no les gustaría someterse, pero que en algún momento algunos sí les gustaría hacer el acto. Pero te pregunto, si en este caso nunca se habló desde el principio por ser una conversación bastante incómoda, entonces, si en este caso nunca se habló, es porque podría estar permitido o podría estar prohibido.
pero más permitido que prohibido. ¿Por qué? Porque nunca se prohibió desde el principio, por lo cual es algo que podría estar permitido. Ahora, de ser así o poniéndolo en ese contexto, si la persona viene y te dice, mañana voy a tener un encuentro con otra persona, ¿eso sería infidelidad o no? Bueno, ahí lo que entra en juego realmente es el tipo de acuerdo que tengan en la relación. Si nunca se estableció una regla clara de exclusividad, entonces técnicamente no sería infidelidad, porque la persona está siendo transparente y no se está saltando ningún límite que hayan acordado antes. Al final, todo se reduce a que tan claro lo hayan conversado entre ustedes. Pero esto, créeme que esto desataría una ola de críticas, de malas palabras. Esto generaría un revuelo totalmente enorme en una relación, porque van a haber perspectivas de manera más emocionales que racionales. Porque recordemos que la relación sentimental es precisamente eso, una relación entre los sentimientos que están en dónde, en la mente. Por eso es una relación sentimental. Entonces, al no ser una relación racional, ¿ok? Entonces, por eso se dan estas contradicciones en los humanos, porque dan más respuestas emocionales bueno, perdón, dan argumentos emocionales con un disfraz de razonamiento, cuando en realidad es 100% emocional. Exacto, y es ahí donde la cosa se complica, ¿no? Porque las emociones siempre van a tener un papel enorme en cualquier relación. Y aunque se intente con un razonamiento, al final del día muchas decisiones vienen del corazón, de esas emociones. Así que sí, es un tema delicado y le dicen de surgen esas tensiones humanas. En este caso, si fueses tú el que comunicas que vas a tener un encuentro con otra persona y esta persona incluso te puede llegar a denunciar por maltrato psicológico, te puede llegar a, bueno, simplemente correr de la casa, simplemente, no sé, cualquier otra cosa. ¿Cómo podrías tú lidiar con esa situación cuando en realidad no estás siendo infiel porque lo estás comunicando? Por algo existe la comunicación. Claro, ahí tocas un punto súper interesante. O sea, si lo estás comunicando y la otra persona reacciona de esa manera tan fuerte, ahí es donde entra la complejidad de cómo manejamos las emociones y los acuerdos. Porque la comunicación existe, pero también la capacidad de recibir esa información sin que se rompa lo esencial. Así que es un equilibrio delicado. Es un equilibrio más en desequilibrio que equilibrado de manera muy, muy complicada, ¿no? Pero bueno, son situaciones que pasan. Ahora, en este caso, ¿la infidelidad se puede llegar a heredar como un patrón de familia o se aprende con la experiencia de la vida? Bueno, ahí hay todo un tema de debate, ¿no? Muchos dicen que ciertas actitudes se pueden aprender del entorno familiar, como patrones de comportamiento que uno ve y eventualmente replica. Otras personas creen que la envidia ya es más bien una cuestión de decisiones individuales que uno va aprendiendo a manejar con la experiencia. Así que diría que es un poco de ambas cosas. Depende de la persona y del contexto en que se críe. Ok, entonces podríamos decir que la infidelidad sería más debido al entorno y por supuesto a la misma percepción de ese mismo entorno y por supuesto sería la construcción social de la que estuvimos hablando al principio o simplemente qué es. Bueno, yo diría que es una mezcla de ambas cosas. Sin duda, el entorno y la cultura en la que crecemos influyen muchísimo, pero también está la parte de las decisiones individuales y de cómo cada persona interpreta esas normas sociales. Entonces, es una combinación entre lo que aprendemos y las decisiones que tomamos. Comprendo. Está bien, me gustó esa respuesta. Y por supuesto, otra vertiente que viene acá al tema es que si una persona puede llegar a gustarle o amar a dos o más personas a la vez sin que exista una traición. Absolutamente. Y eso es otro tema interesante. Las personas que creen en el concepto del amor múltiple o de las relaciones no monógamas, donde se puede querer a más de una persona sin que exista traición, siempre y cuando todos estén de acuerdo y hay una comunicación abierta. Así que es algo que depende mucho de cómo cada uno elige vivir sus relaciones y de las reglas que establezcan juntos. Yo considero como persona que en este caso la persona infiel no es la que engaña, sino la que promete amor eterno sabiendo que no lo va a cumplir nunca, ¿ok? Porque siempre va a velar o a apelar más por sus propios intereses que directamente por la relación en sí. Claro, esa es una perspectiva muy interesante y tiene sentido. Es como decir que la verdadera infidelidad está en la falta de honestidad desde el inicio, ¿no? Prometer algo que no se va a cumplir es más un engaño hacia la propia relación. Sí, efectivamente es así.
En este caso, ¿la infidelidad desaparece en matrimonios abiertos o solo cambia de nombre? Porque muchos se casan por amor, pero terminan practicando la fidelidad, perdón, la infidelidad por aburrimiento, monotonía, no sé, qué podría ser allí? Porque muchas veces también los matrimonios abiertos o las parejas liberales, por así decirlo, no ven eso como un acto de infidelidad, lo ven como un acto incluso para reforzar la misma relación, tanto sentimental a nivel de pareja como incluso los amigos con derecho para reforzar la amistad. Totalmente, lo has resumido perfecto. En el caso de los matrimonios abiertos o las relaciones liberales, la infidelidad como tal cambia de definición, ¿no? Al final es un tema de acuerdos. Si ambos tienen claro que esas dinámicas pueden fortalecer la relación o incluso las amistades, entonces no se percibe como traición. Así que sí, todo depende de lo que cada pareja negocie y cómo deciden manejarlo. En este caso podemos también recalcar que basado en lo que acabamos de hablar, es el hecho que si nos remontamos al pasado, a las raíces como tal del Homo sapiens, sabemos que hacían el apareamiento o practicaban los actos sexuales más para poder reforzarse como tribu, reforzarse como comunidad, como en este caso colonias, ¿ok? Más que simplemente por el acto en sí de disfrutarlo. O sea, lo hacían más en este caso por simplemente mantener esa, esa comunidad entre ellos mismos. Incluso en la misma realeza lo practicaban un poco más allá, es a nivel del incesto, porque había muchas personas que se casaban con sus primos, con sus hermanas, con sus tías, y también venía la degeneración genética, pero claro, eso lo podemos hablar luego, simplemente estoy poniendo el contexto. Y allí eso de infidelidad no existía, simplemente era visto como una forma de mantener a la familia o incluso en este caso a la comunidad, si hablamos del Homo sapiens, más unida y reforzada, ¿ok? No se veía como un acto de infidelidad. Incluso si había una persona que tenía buenos genes porque había tenido buenos hijos, con una genética muy buena para correr, para cazar, con resistencia, etcétera, muchos hombres buscaban aparearse con esa mujer o muchas mujeres buscaban aparearse o tener encuentros íntimos con ese hombre o con esos hombres para también prevalecer su raza, sin distinción de quién era infiel con el otro, etcétera, o muchas veces sin saber quién era hijo de quién. Exactamente. Y eso lo pones en un contexto súper interesante, porque realmente nos muestra cómo ha cambiado la percepción de fidelidad o infidelidad a lo largo del tiempo. En esos entornos antiguos, las relaciones tenían un propósito mucho más comunitario y no se trataba tanto de celos o de promesas de exclusividad como las vemos en las relaciones modernas. Así que sí, definitivamente es un cambio de perspectiva histórica bastante interesante. Perfecto, me gusta tu perspectiva y está muy buena, muy acertada. Voy a continuar con la siguiente pregunta, que en este caso sería, ¿las mujeres y los hombres son fieles por las mismas razones o hay distinción? Buena pregunta. Yo diría que las razones pueden ser muy individuales y no necesariamente se dividen por género. Hay hombres y mujeres que valoran la lealtad y la fidelidad por motivos emocionales, éticos o incluso por decisiones personales. Así que más que una diferencia de género, depende de la persona y de sus valores. Ah, ok, chévere. Ahora, ¿sabe? Esta sí va a estar buena, esta sí va a estar buena. Escucha esto. ¿Perdonar la infidelidad es una muestra de amor o de dependencia? Porque según no existe error de una noche, existe la excusa de toda una vida. Uy, esta sí que es una pregunta picante. Mira, yo diría que depende muchísimo de la situación. A veces perdonar la infidelidad puede ser un acto de amor genuino, cuando la relación tiene una base sólida y ambos realmente quieren sanar. Otras veces sí puede ser más un tema de dependencia emocional, de miedo a tapar los o a sentirse atrapados. Así que yo diría que el contexto y la intención de fondo es lo que define de qué se trata. Yo honestamente considero que una infidelidad, ¿ok? Una infidelidad, desde mi punto de vista, y estoy hablando de un punto de vista muy personal, es algo más de una dependencia emocional que directamente de un acto de amor propio hacia mí mismo o hacia mí misma. Yo lo veo así. Claro, y esa es una visión bastante válida. En muchos casos, sí, perdonar una infidelidad puede ser visto como una forma de dependencia emocional, más que un acto de amor propio. Así que al final,
Es una cuestión personal, depende de cómo cada quien se sienta con su propia decisión y no hay una respuesta única. Ok, sí, es que es así, porque si en este caso, y ya hablando de manera muy, muy personal de mi perspectiva, yo considero que si yo doy la posibilidad en que todo me lo pueden decir, lo más incómodo me lo pueden comunicar, lo más terrible me lo pueden llegar a decir, etcétera. Entonces, ¿por qué no decírmelo todo y ya sea incluso desde lo más incómodo? ¿Ok? ¿Por qué no decírmelo? Si simplemente y preferir callarlo. No, en realidad no. Hay que hablarlo, hay que hablar abiertamente porque no nos podemos ahogar en nuestros propios sentimientos, emociones, etcétera. Es algo que no debería de ocurrir, pero muchas veces ocurre. Sin embargo, a mí no me ha ocurrido. Yo siempre he sido abierto a escuchar, a hablar, a comunicar todo lo que yo siento o puedo llegar a sentir en algún momento de mi vida, ya sea en el plano sentimental o fuera del plano sentimental, indistintamente. Eso va incluso hasta en la parte laboral también, pero hay muchas personas que no lo hacen. Son personas totalmente cerradas y no entiendo el por qué, cuando en realidad tienen mucho para decir. Y eso es muy, muy fuerte, eso es muy malo porque nos perjudica a nosotros a nivel de cuerpo, a nivel de mente. O sea, nos envuelve tanto o de tal forma que no nos permite seguir avanzando. Totalmente de acuerdo contigo. La comunicación abierta en clave para evitar esos malentendidos y esa especie de ahogo emocional del que hablas. La verdad es que hablar las cosas por incómodas que sean nos libera un montón y ayuda a que no se acumulen esas tensiones. Así que me encanta tu perspectiva y sigamos en esa línea. Está bien, y gracias por tu apreciación. Ahora, con el tema de la infidelidad, en este caso podría ser una señal de crisis de pareja o un síntoma de crisis personal. ¿Cómo? Ese es otra vertiente que podemos también acá hablarla. ¿O cuál sería tu perspectiva? Porque la mía como tal sería más nada que tenga que ver con pareja, sino más algo a nivel personal. Yo considero que es algo más a nivel personal, pero me gustaría saber tu opinión. Pues mira, yo creo que tienes un buen punto. Definitivamente la infidelidad puede ser un reflejo de una crisis personal, algo que la persona está lidiando internamente. Pero también a veces es un síntoma de algo que no va bien en la relación. Entonces creo que puede ser un poco de ambas, dependiendo del caso. Pero sí, a veces es más una lucha interna que tiene la persona y no necesariamente un problema de la pareja en sí. Okey. Y en este caso, estaría también un poquito chévere la pregunta. Engañar a tu pareja con otra persona en un sueño, o sea, que tú estés dormido y estés teniendo un sueño, o en la fantasía, ¿también cuenta como infidelidad? Esa sí que es una pregunta curiosa, ¿eh? Yo diría que la mayoría de la gente no consideraría que soñar o tener una fantasía sea infidelidad real, porque bueno, al final es algo que sucede en tu mente y no en la realidad. Es más bien un tema de cómo cada uno maneje sus pensamientos y sus emociones, y mientras no se lleve a cabo en la vida real, pues la mayoría diría que no cuenta como infidelidad. Pero, sí, si nos basamos en una respuesta emocional, si se lo comunicamos a la persona, por supuesto, creo que lo vería como un acto de infidelidad. Yo considero que sí lo vería como un acto de infidelidad y no lo vería más como una respuesta, bueno, tampoco sé cómo explicar un sueño, pero no lo vería más como una respuesta o un estímulo del cerebro, sino simplemente porque lo más que va a pensar, tú quieres estar con esa persona, o tú quieres o vas a estar con esa persona, o estuviste hablando mucho tiempo con esa persona. Es lo más que pueden llegar a pensar. Sí, totalmente lo entiendo. Al final las emociones son súper complejas y creo que cada persona lo va a interpretar de manera diferente. Pero lo bonito es que tú tienes esa apertura para hablarlo y para decir, oye, esto fue un sueño, no tiene nada que ver con la realidad, y así despejas cualquier malentendido. Eso es lo interesante de estas conversaciones, que podemos explorar todos esos noticias. Sí, es así. Y bueno, ya en este caso hemos estado hablando bastante sobre todo este tema. Yo creo que lo podemos estar abordando también con otra persona. Me gustaría en algún momento poderlo abordar con una mujer, tener la visión también de una mujer. Eso sería estupendo. Y bueno, ya por ahora vamos a cerrar, a culminar con este podcast. Amigos, muchísimas gracias por estar acá presente con el podcast Mentes Ideales. Y bueno, vamos a proceder a que la inteligencia artificial se despida de ustedes. Claro que sí.
Me despido con mucho gusto. Ha sido genial tener esta conversación y estas ideas juntos. Y estoy seguro de que traer una perspectiva femenina en el futuro también va a ser súper interesante. Así que gracias a todos por escucharnos en Mentes Ideales y hasta la próxima.